presentarte esta radio Westinghouse del año 1961 que compré en Chicago hace muchos años y que me he decidido a ponerla en marcha. Como puedes ver, tiene la avería clásica de falta de filtro y en este momento el reloj no funciona. Y una de las gracias que tiene precisamente esta radio es ese reloj central. Es un reloj despertador porque lo que hace es programándolo conectarse la radio a la hora que tú hayas programado. A mí me gustó mucho, me gustó ese dial, me gustó ese frontal, ¿no? Ese reloj. Y por lo tanto el reloj para mí es una pieza clave. Podemos ver que está montada ya sobre circuito impreso, a pesar de ser de una radio del año 61. Ahí habrás visto que la bobina de sintonía actúa también de antena. Lo que hacían es ponerle una bobina con mucho hilo en la tapa posterior de la radio. En el centro está el motor síncrono, y esto insistiré mucho, el motor síncrono. Ya sabes que en Estados Unidos la red va a 60 Hz para mover el reloj. Ahora estoy midiendo los condensadores. De todas formas, medir los condensadores sin estar trabajando a su tensión, pues bueno, puede ser una aproximación, pero no es generalmente válida. Lo he puesto ahí para que veas que efectivamente están fugados, no están en el valor nominal que estos condensadores tienen. Creo que el valor que estos condensadores tienen a 32 microfaradios. Ninguno de ellos marca 32 microfaradios. La capacidad que en este momento marca es mucho más baja. Se veía claramente que estos condensadores estaban mal. Si esta hubiera sido la única avería o no hubiese quedado más juego, no hubiera hecho un vídeo. Pero esta radio nos va a dar mucho juego y voy a hacer varios vídeos, varias partes con esta radio. Bueno, primero te voy a hacer, y tú lo conoces perfectamente, la presentación de este circuito. Es un circuito clásico superheterodino, pero clásico. Solamente una particularidad, que verás que hay lámparas 6BE6 o 12BE6. Lo que sí es cierto es que, sobre todo la 6B6, incluso la 12, son lámparas estas que se usaron mucho en radios de coche. Entonces, dependiendo a lo mejor la alimentación de la batería del coche, hubo coches que iban a 6 voltios, bueno, pues los que hay una serie de estas lámparas que van a 6 voltios, que son las que empieza por 6, y esta que no empieza por 6, que empieza por 12. Ahí, como puedes ver, es la etapa primera, la etapa que hace la sintonía, constituida la sintonía por esa bobina grande que está en el fondo del aparato y un condensador variable, de tal forma que eso va a la grilla. Pero como es un superheterodino, lo que tengo que hacer dentro de esa lámpara es un proceso de heterodinaje, lo de siempre. Para ello tiene una sección esta lámpara, un tríodo con el cual hacemos el oscilador local, de tal forma que la diferencia de frecuencia entre ese oscilador local y la señal que yo tengo de la emisora me sale por la placa los 455 kHz de este receptor de radio, porque su etapa de frecuencia intermedia está sintonizada a 455 kHz. Esa señal que sale de la placa de esa primera lámpara pasa ya por un primer filtro, ese filtro de frecuencia intermedia de 455 kHz, de tal forma que ya esa señal filtrada la voy a poner en la grilla de esa lámpara es la 12BA6, que es la amplificadora de frecuencia intermedia, de tal forma que en su placa tengo la señal ya de frecuencia intermedia, esa señal de 455 modulado, por supuesto, con la voz o la música de la emisora, me sale amplificada por la placa de esa lámpara. Y de esa placa voy a otro filtro, que es el bote de segunda frecuencia intermedia, también sintonizado a 455 kHz. Esa señal la llevo al diodo de la lámpara 12AV6, de tal forma que ahí, queda solamente lo que es la baja frecuencia. Hago una obtención como un diodo, que igual que en la galena, hago la obtención de la baja frecuencia y esa señal de baja frecuencia la voy a preamplificar en baja frecuencia con la sección tríodo de esta misma lámpara, de la 12AV6, de tal forma que en su placa tengo ya una señal de bastante amplitud en baja frecuencia capaz de atacar con comodidad a la lámpara final. Esa señal de baja frecuencia que me viene de la sección tríodo anterior la meto a la grilla de la lámpara de la etapa final. Esta lámpara final es la 50C5 y de ahí, lógicamente, desde su placa de la 50C5 va ya a lo que es el primario del transformador del altavoz
y colgando de ese transformador del altavoz pondré el altavoz. Luego ya tengo descrito lo que es el circuito, que como vuelvo a insistir es un circuito totalmente clásico. Y voy a entrar un momento en lo que es la alimentación de esta radio. La rectificadora es la 35V4 y ahí he hecho el ejercicio de ver cuáles son las caídas de tensión que tengo en los extremos del filamento cuando está recorrido por su intensidad nominal. La intensidad nominal de esta serie de familia de lámparas es de 0,15 amperios. Entonces, cuando está recorrido por 0,15 amperios, las caídas de tensión son las que ahí tengo representado, siendo las caídas de tensión más fuertes, más manifestadas, la que acontece en la lámpara de salida, que son 50 voltios, y la que acontece aquí en la placa rectificadora, que son en la lámpara rectificadora en su filamento, que son 35 voltios. Luego están unas caídas mucho más pequeñas que en el resto de las lámparas, total que al final la suma de caídas es 122 voltios, perfecto, porque esta es una radio universal que yo voy a alimentar directamente de la red, pero ya sabéis que en Estados Unidos la red funciona a 110, 120 voltios y vuelvo a insistir, a una frecuencia de 60 Hz, que se diferencia respecto a casi todo el mundo que se trabaja en 50 Hz. En radios que no tengan este reloj síncrono funciona igual, funcionaría lo mismo esta radio en Estados Unidos que aquí en Europa, pero el reloj puedo tener algún problema y el reloj lo que vamos a trabajar enseguida. Cambiando el condensador electrólico, la radio salió funcionando a la primera. Le puse dos condensadores de 450 voltios y una capacidad de 47 microfaradios. Voy sobrado en capacidad y en tensión, por supuesto. Los que llevaban cuchillos, efectivamente, literalmente jugándose la vida, vamos. Y ahora me voy a centrar en el reloj, que es lo bonito. Verás que el reloj funciona con 50 Hz. Lo que pasa es que como está esperando 60, le estoy metiendo 50, todos sus, engranajes y demás están pensados para que me entren 60 ciclos por segundo, no por 50. Con lo cual, este reloj, si yo lo mantengo en este estado, retrasará. Te acordarás que yo hice un generador de baja frecuencia. Dije, bueno, pues con el generador de baja frecuencia voy a obtener una señal, voy a ajustarlo a una señal de 60 Hz. Y eso es lo primero que hice, ajustarlo a una señal de 60 Hz. Bueno, y luego lo que le voy a poner es un transformador. Ahora ya he cambiado incluso de oscilador de baja frecuencia. Ahora estoy usando aquel trío, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el problema que yo tengo? El problema que yo tengo que yo le voy a poner un transformador, pues eso, de 7 a 110, algo así, ¿no? Porque hasta 7 voltios yo con estos generadores de baja frecuencia lo obtengo. Pero claro, obtengo cuando la carga es muy liviana, cuando yo tengo una radio o un amplificador para ajustar, no cuando le estoy metiendo un transformador ahí que estoy cargando el circuito con un transformador. Con lo cual, cuando yo cargo el circuito con un transformador, esa señal que me está dando mi generador de baja frecuencia cae un montón. A pesar de que luego la relación de transformación me lo intenta elevar, no me da la tensión necesaria. Yo tengo también otro generador de baja frecuencia, que es el LME, que es mejor generador, digamos, da más chicha que el trío y, por supuesto, que el que yo construí. Pero aun y todo, con ese generador no consigo tensiones eficaces suficientes para intentar mover el reloj. Estas son las señales que obtengo. Vuelvo a insistir, el ME me da más señal, tengo más tensión a la salida, pero no suficiente. Entonces tuve que pensar otra cosa y dije, bueno, pues me voy a construir yo un oscilador de baja frecuencia de 60 Hz. Miré en internet y encontré este circuito, un circuito muy sencillo, circuito que el 555 lo uso como generador de onda, digamos, cuadrada, que ataca a esos dos transistores y de tal forma que esos dos transistores son los que al final me dan la potencia, la chicha necesaria y suficiente para atacar al transformador que estás viendo ahí. Ahí le llama, me parece, transformador de filamentos. Bueno, está bien, era una solución, la tenía ahí, pero luego recordé que yo tenía también dos cosas que me podrían ser válidas. Y una de ellas era un circuitito que había, inversor de 12 voltios a continua a alterna.
Pasa que me parece que era 220, pero dije, bueno, si le meto menos de continua, me sacará menos de alterna. Y dije, voy a probar con ese y sobre todo voy a probar qué frecuencia tiene. Este es el circuito de que estamos hablando. Si recuerdas, yo monté una fuente de alimentación que era válida para probar las lámparas. Tenía 3 tensiones. Podía trabajar con la tensión de alta, incluso variables a tensión de alta. Tenía luego para tensión de filamentos y luego tenía también para tensión de lo que es la C, o sea, de grilla. Y cuando probé precisamente la forma que hice la tensión de alta era partiendo de 12 voltios, 12 voltios a más variables, de tal forma que yo esa tensión de alta, que obtenía 300 voltios y más, podía hacerla regulable. Sí que es verdad que siempre condicionado a que la lámpara no fuese de mucho consumo. Si era mucho consumo no tenía capacidad de poder dar tensiones tan altas. Y ese es el componente que recordé. Dije, y ese componente que ahora no necesito más que 2,5 vatios, no consume más el motor síncrono del reloj. Dije, a lo mejor ese componente tengo capacidad de darle 125 voltios, dar la casualidad que digamos, inversor sacase 60 hercios y ya lo tenía todo resuelto. Ahí tengo el pequeño circuito metido en aquella fuente de alimentación. Bueno, pues lo que ahora pretendo es medir qué frecuencia alterna saca este conversor. Ya sabes que está entrando a 12 voltios. Que esos 12 voltios no tienen por qué ser 12 porque con menos también puede. Ahora está trabajando a 12. Y míralo. El gran problema que tiene es que la frecuencia alterna que saca es de 40 kHz. O sea, este conversor continua alterna no sirve para lo que quiero. Yo lo que voy buscando es tener la capacidad de tener un generador de 60 Hz y capaz de darme 2,5 vatios. Y esto es lo segundo que recordé. Cuando yo arreglé aquella radio de coche Mercedes, aquella Becker modelo México, recordaremos que tenía un vibrador mecánico y yo lo sustituí por un vibrador electrónico. De tal forma que en aquel momento me parece que la frecuencia de vibración, o sea, la alterna que yo sacaba de este circuito era alrededor de 115 hercios, creo recordar. Pero como tiene un elemento ajustable, que es el potenciómetro, dije, bueno, pues lo convierto en un vibrador de 60 hercios. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esto puede funcionar, ya que en aquella radio de coche era válido para después, por supuesto, después de haberla puesto en continua, lo que hacía era alimentar las placas de la radio de coche. Pero lo que tengo y lo que busco es tener precisamente la capacidad de obtener una corriente alterna de 60 Hz de frecuencia. Tuve la suerte que no había desmontado todavía la placa de pruebas donde yo hice primeramente ese circuito, donde hice los tanteos, con lo cual el trabajo ya para hacerle funcionar es mucho menor. Luego encontré un transformador que tenía de 1,01, o sea, de 1 más 1 voltios, y de salidas 120 y 220, o 125 y 220. O sea, todo muy idóneo. Bajo esa idoneidad voy a ver qué señales tengo y luego diré dónde he tomado esas señales. Bueno, esa señal la he tomado justo a la salida del transformador. Y como puedes ver, claro, yo estoy generando una onda cuadrada y esa es la señal que sale a la salida del transformador. Pero luego dije, bueno, voy a ponerle un filtro, de esos filtros que se suelen poner, filtros de red que se llaman, y esa es la señal que tengo a la salida del filtro de red. Hay muy poca diferencia, la verdad es cierto. Habrá quitado pues algún poco más al bruto, pero no estoy viendo la sinusoide. Pero sí estoy viendo la frecuencia, una frecuencia de 60 hercios, que a mí me interesa mucho. Si con esa señal, que no es una señal sinusoidal ni mucho menos, es capaz de moverse el motor síncrono del reloj, ya lo tengo resuelto. Ya tengo un camino para resolver el problema que quería hacer. Quería tener el reloj funcionando y que además, por supuesto, no retrasase. Mira, ahí lo tengo. Ahí está la aguja del segundero y teóricamente estará funcionando bien. Bien porque le estoy metiendo 60 ciclos. Aquí sí se mantiene, o sea, ha sido capaz de mantener la tensión. ¿Y por qué es capaz de mantener la tensión? Pues es capaz porque estoy atacando con resistores de herencia.
y no se calientan, ni el transformador este que estoy usando de 0,11 y estos transistores que estoy usando de salida tiene capacidad de sobra para disipar la potencia que necesito. Y vuelvo a insistir, consume 2,5 vatios nada más el motorico. Esos son los 12 voltios de entrada que yo le estoy metiendo. Está consumiendo en este momento 0,16 amperios, 160 miliamperios. Y la verdad que me sentí satisfecho. Dije, bueno, ya tengo aquí una alternativa. El potenciómetro es el que he usado para ajustar y para que vaya dando 60 hercios, o sea, 60 ciclos segundo. Esta vista te puede aclarar lo que hemos visto anteriormente. Tenemos este circuito multivibrador realizado con el 4047, que es regulado con un potenciómetro que ves tú ahí. A partir de ahí, esto está alimentado con 12 voltios. Y me está saliendo una salida pulsante que yo la voy a meter al transformador que te he dicho, un transformador de 1+1. Y la salida de 125 voltios la voy a meter a ese filtro de red. La salida de ese filtro de red al motor síncrono del reloj. Para ver señales tengo el Tektronix digital, donde he leído la frecuencia, lo tengo puesto a la salida del filtro, y el otro, el James que tengo, lo he puesto a la salida del transformador. He dicho que las señales son muy parecidas. Para ver, a grosso modo, un poco la exactitud de todo este proceso, cogí mi reloj, lo puse a las 11:30, y bueno, era a las 11:30 y un poquito más, la misma hora se lo puse en el reloj de la radio. Como puedes ver, va bien. En el arranque puede tener algún problemita, pero funcionando a 12 voltios arranca. Lo que pasa es que incluso luego se puede bajar hasta esa tensión, tiene una cierta inercia a lo que es el arranque, pero en 12 voltios, vuelvo a insistir, arranca. Lo dejé funcionando pues 2 horas o hora y pico, total que son la 1:12 y efectivamente la 1:12 en mi reloj. Ya digo que esto no es muy preciso, pero es suficiente para ver que esos 60 ciclos que yo estoy metiendo, 60 ciclos segundos, 60 hercios generados por mi oscilador, ya tenía una solución. Y además no se calentaba nada, vuelvo a insistir que no se calentaba nada. Pero yo sobre esta radio voy a hacer bastantes más cosas. Este vídeo lo paro aquí, pero te prometo que voy a tener 2 muy interesantes de esta radio. Muchas gracias por tu atención. Un saludo.